Clasificación de huesos. Tenemos que conocer que en el cuerpo humano existen 206 huesos y tenemos que estudiar las diferentes formas. Las formas de los huesos son huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Huesos largos. Predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Presenta un cuerpo o diáfisis y dos extremos, también denominados epífisis. Como definición de metáfisis es la unión de la diáfisis con la epífisis. Ejemplos de huesos largos tenemos el húmero y el fémur. Huesos cortos. Volumen restringido. Sus tres ejes son semejantes. Su forma es variable, por lo general cuboidea, y se los encuentra en el carpo y en el tarso. Huesos planos. El espesor es reducido, con predominio de la longitud y el ancho. Pueden formar amplias superficies de inserción muscular. De estos huesos podemos hablar como ejemplos la escápula, el coxal y el occipital. A continuación vamos a pasar a la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones las podemos clasificar según el grado de movimiento. En sinartrosis, articulaciones inmóviles; en anfiartrosis, articulaciones semimóviles; y en diartrosis, articulaciones móviles. También vamos a clasificar según el tejido articular. En articulaciones fibrosas, que tienen tejido fibroso interpuesto; articulaciones cartilaginosas con cartílago interpuesto; y articulaciones sinoviales que presentan líquido sinovial. Una de ellas vamos a estudiar ahora, que es, por ejemplo, la diartrosis, las que tienen movimiento, las articulaciones móviles como vimos recién. En el esquema de la parte derecha, ustedes van a ver con la letra la articulación A, la articulación trocoide, que tiene como ejemplo la articulación entre las vértebras C1 y C2. En el esquema B, la articulación troclear, articulación de bisagra del codo. Con la letra C, ustedes la ven en el esquema, la articulación en silla de montar, un ejemplo de encaje recíproco, también denominado así, es entre el trapecio carpiano y el primer hueso metacarpiano. La articulación D, una articulación plana entre los huesos del tarso. La articulación E, una articulación denominada condilia entre el radio y los huesos carpianos de la muñeca. Y la articulación F, articulación esferoidea, en el cual está relacionado con la articulación de la cadera. Ustedes tienen que profundizar este estudio. Las clases sirven como una identificación del tema a estudiar y hay que profundizar con los dibujos y estudiar cada una de estas articulaciones con sus respectivos ejemplos. Hay movimientos que debemos conocer que van a ser relacionados a las articulaciones. Por ejemplo, la flexión. ¿A qué se denomina flexión? Indica el doblez o la disminución del ángulo formado entre huesos o partes del cuerpo. ¿Qué significa extensión? Indica el enderezamiento o aumento del ángulo formado entre huesos o partes del cuerpo. Ustedes ven en la imagen derecha lo que es una flexión y lo que es una extensión. De la misma manera, ustedes pueden observar en el cuerpo hacia adelante cuando es flexión y hacia atrás cuando es extensión. En el siguiente esquema estamos viendo los diferentes movimientos cuando tenemos flexión de la mano en la articulación del carpo y cuando tenemos la extensión hacia atrás de la misma mano. Hay otras definiciones con respecto a los movimientos que tenemos que conocer
e ir aprendiendo. Por ejemplo, pronación, movimiento del antebrazo y la mano que rota al radio medialmente alrededor de su eje longitudinal, de manera que la palma queda hacia atrás. Supinación, movimiento del antebrazo y la mano que rota el radio lateralmente alrededor de su eje longitudinal, de manera que la palma queda hacia adelante. Abducción y aducción. Abducción, que se aleja del plano sagital mediano, significa separación. Abducción, que se dirige hacia el plano sagital mediano. En este caso, estamos llevando a una aproximación. La miología, el estudio de los músculos. La miología tiene su clasificación en músculos estriados esqueléticos, que son rojos, que obedecen al control de la voluntad. Músculos lisos blancos, que pertenecen al sistema de la vida vegetativa y funcionan fuera del control de la voluntad. El músculo estriado cardíaco, por ejemplo el miocardio, que es rojo y que funciona fuera del control de la voluntad. Ahí tienen ejemplos de músculos esqueléticos superficiales. Como pueden observar, tienen el deltoide, el pectoral mayor, en la parte posterior el gran dorsal, el glúteo o el músculo solear. Y los ligamentos y los tendones están relacionados con los músculos esqueléticos. En este caso, ustedes pueden ver el bíceps braquial cómo une a través del tendón dos huesos, el húmero con el radio. El ejemplo de músculo liso, músculo blanco, el estómago, el intestino o el útero, y ejemplo del músculo miocárdico, como es a nivel de la contracción del corazón. Imágenes anatómicas normales. Dentro del estudio de la anatomía vamos a también observar la imagenología, en el cual ustedes van a ir identificando ya en primer año las características del hueso. Ustedes ya pueden reconocer acá el húmero, la parte del cuerpo, ¿cómo se llamaba? Diáfisis. Y los extremos, la cabeza del húmero, ¿cómo se llama? Epífisis. Este es un hueso largo. También pueden ver ahí la escápula. Es un hueso plano. Imágenes normales, en el cual encontramos una articulación, la articulación del codo. Recién le hemos descrito, ustedes me van a decir qué articulación del codo está dentro de la diartrosis. Articulación de la muñeca. Había una en silla de montar que la vimos minutos atrás. Ustedes me tienen que describir cuál es esa articulación en silla de montar. Otras imágenes normales en el cual ustedes pueden ver la tibia. La tibia, un hueso largo con su epífisis, dos epífisis, una proximal y la otra distal, una diáfisis, el cuerpo, y la unión de los dos, que era la metáfisis. Acá observamos una gran articulación, la articulación de la cadera, que también ustedes en su estudio me van a decir a qué clasificación corresponde. Igual que en esta articulación, la articulación de la rodilla, para su estudio, ustedes van a poder ya ir identificando el fémur, la tibia, la rótula. De esta manera, hemos empezado la primera clase hablando de generalidades. Ustedes tienen que responderme estas 5 preguntas y enviarlo a través del aula virtual que van a ser corregidas por sus jefes de trabajos prácticos. La primera pregunta, describa el plano frontal. La segunda pregunta, nombre 3 huesos planos. La tercera pregunta, clasificación de diartrosis. La cuarta pregunta, ¿qué es pronación? Y la quinta,
definición de músculos lisos. De esta manera, quedamos en contacto permanente a través del aula virtual y la anatomía, recuerden que significa mucho estudio, significa mucho dibujo y estar permanentemente en contacto para ir generando el conocimiento que les va a servir para toda la carrera de medicina. Muchas gracias.